Muy bien, vamos a dar inicio. Buenas tardes de nuevo. Según nuestro programa, con esta ponencia que nos ofrece Ramiro Martínez, titulada Proyecto Museo Amparo 2010-2020. Daré una breve semblanza de Ramiro, quien hoy nos hace favor de acompañar. Es director ejecutivo del Museo Amparo en la ciudad de Puebla, México, desde el 2010. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de la St. Mary's University y realizó estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado en el campo museístico por más de 20 años, comenzando su carrera en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en el área de colecciones y exhibiciones, fungiendo como jefe de área en 1996. En enero del 2002 fue nombrado director del Museo Tamayo de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, donde trabajó para acercar al público mexicano a algunos de los artistas internacionales más importantes del arte contemporáneo. Desde su llegada al Museo Amparo, ha liderado un nuevo proyecto en la historia del museo, empezando con la renovación completa del museo, diseñado por el reconocido arquitecto mexicano Enrique Norten, concluida en abril de 2015. Recientemente y recién inaugurado, ¿verdad? En cuanto a programación y adquisiciones, su enfoque en el Museo Amparo ha sido promover la investigación y nuevos esquemas de diseño de la colección permanente y coordinar un ambicioso programa de exposiciones temporales, balanceando el arte precolombino, colonial y contemporáneo. Su enfoque también se ha dirigido a expandir la colección de arte contemporáneo mexicano del museo, la reorganización del Departamento de Servicios Educativos y generar alianzas con la sociedad civil e instituciones académicas en Puebla. Con ustedes, Ramiro Martínez. Gracias, Ramiro. Bueno, perdón. Antes que nada, quiero agradecer su presencia. Quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara, al Museo de las Artes, a su directora, Maribel, a Carla, por todas las atenciones. Agradezco la invitación que me hicieron y que también les comento que me sirvió un poco para reflexionar sobre lo que estamos pasando actualmente, sobre el periodo que estamos pasando actualmente en el Amparo. Como se comentó, el mes pasado terminamos un proyecto de remodelación de los edificios que nos tomó 4 años. Fue un proyecto complicado, son edificios algunos de ellos antiguos. El museo se tomó la decisión de no cerrar durante el proyecto, lo cual creo que fue una decisión muy acertada, pero esto complicó tanto la operación como la construcción. Hay un punto también que quisiera aclarar sobre qué es el Amparo. El Amparo es un museo 100% privado, como mencionaba Agustín en su ponencia, depende financieramente de la Fundación Amparo. Es un esquema distinto de cómo funcionan la mayor parte de los museos. La fundación se hizo primero, a finales de los 70, como un fideicomiso para apoyar algunas causas sociales y algunas causas culturales. El museo abrió en el 91 con 2 colecciones, una prehispánica y una de arte colonial y del siglo XIX, para albergarlas y para hacerlas públicas. Esto es un poco diferente de los esquemas que se han venido mencionando, y si bien por un lado también, o sea, nos vemos en una necesidad menor de buscar fondos, porque los fondos los proporciona la Fundación Amparo, también, y como todo, tiene un lado negativo a la hora de buscar fondos, que también necesitamos hacerlo. Entonces, me voy a permitir leer
una parte de la presentación porque son muchas cosas y no quiero que se me pasen. Presentaré un video y posteriormente a preguntas y respuestas. No quiero imponer el desorden, pero creo que también si alguien las tiene habladas, pues habladas las contestamos, ¿no? Bueno, el tema con el que participaré es el proyecto del Museo Amparo en la década entre 2010 y 2020, los retos que enfrentamos como institución cultural en Puebla y en México y algunas de nuestras experiencias. Antes de entrar a fondo en el proyecto del museo, considero importante hablar un poco de cómo es que nace, el contexto en el que es creado y los motivos de sus fundadores. En abril de 1979, Manuel Espinosa Iglesias creó la Fundación Amparo, una institución de beneficencia privada en memoria de su esposa Amparo Rugarcía de Espinosa. Su objetivo fue, y continúa siendo, realizar actividades filantrópicas en los ámbitos social, educativo y cultural, con la finalidad de contribuir a la superación y alcance de un mejor nivel de vida para todos los mexicanos. Entre sus proyectos más significativos, además de la creación del museo, se encuentra el fondeo de los trabajos de excavación arqueológica y conservación del Templo Mayor de la Ciudad de México, la restauración arquitectónica del exmercado La Victoria en Puebla, así como la reconstrucción de diversos edificios de valor arquitectónico ubicados en el centro histórico de la misma ciudad y que fueron dañados por el temblor de 1999. En lo que respecta al ámbito social, está la creación y operación de los centros de desarrollo comunitario en Lomas de Chamontoya, en Ciudad de México, y en Zacatlán, Puebla, mismos que tienen como objetivo generar oportunidades de educación integral y alternativa para niños de escasos recursos. En las palabras de Manuel Espinosa Iglesias, experimentamos siempre una gran preocupación ante las dificultades que tienen los habitantes de México para alcanzar una educación que les permita no solo el acceso a trabajos bien remunerados, sino adquirir conciencia de sus raíces y del incalculable legado cultural que hemos heredado de nuestros antepasados, el cual, si fuera conocido por la mayoría, constituiría un incentivo para procurar un proceso de culturización más profundo y tendiente a enorgullecernos de nuestro pasado. Presentar una parte de este legado es el propósito del Museo Amparo, que desde 1991 ha tenido como objetivo propiciar entre los habitantes del Estado de Puebla y de México un encuentro con nuestras raíces. Raíces entendidas en el sentido desde las más profundas hasta las más cercanas de la superficie. Aquí sí quiero comentar que este lema es lo que nos guía. Es casi una declaración de principios en conocer el pasado para conocernos mejor actualmente, conocer nuestra sociedad y poder trabajar mejor hacia el futuro. La misión del Amparo se instituyó como contribuir de manera significativa al desarrollo cultural de los habitantes del Estado de Puebla y de la región a través de las artes visuales, fomentando el fortalecimiento de la persona mediante experiencias significativas, formativas y de disfrute, para mejorar su nivel de vida, el de su comunidad y el del país. El proyecto original, diseñado y supervisado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, comenzó en el 86 con el rescate de 7 predios en donde se encontraban 2 inmuebles importantes: el antiguo Hospital de San Juan de Letrán, primer hospital en Puebla, fundado en el siglo XVI, y una casa del siglo XIX en la que vivió el abuelo de Manuel Espinosa. Al inaugurarse en el 91 y dirigido por Ángeles Espinosa Iglesias, el museo abrió con 2 colecciones permanentes, la primera de arte prehispánico y la segunda de arte virreinal y del siglo XIX, y también con salas de exhibición para la presentación de exposiciones temporales. Al inicio del museo, la colección de arte prehispánico contó con tecnología de punta para brindar al público información sobre las piezas en múltiples idiomas y con apoyos visuales, y la museografía, también a cargo del arquitecto Ramírez Vázquez, presentaba la colección en términos cronológicos y por técnicas o usos de las mismas. Una característica necesaria para cualquier organización es contar con la capacidad de detectar nuevas necesidades y tendencias, cambiar y adaptarse a los tiempos en los que se encuentra.
Los museos son, en ocasiones y debido a sus estructuras organizacionales, susceptibles a enfrentarse con dificultad a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sin embargo, este no fue el caso del Museo Amparo y de su patrocinador, la Fundación Amparo. Se detectó que a partir de que el museo había abierto sus puertas, se habían vivido cambios profundos en la manera en la que vive y se desarrolla la sociedad día con día. Simplemente en términos tecnológicos, los avances de Internet y las redes sociales, los diferentes medios de comunicación personal, el almacenamiento de información, medios digitales de reproducción, etc. Estos avances han transformado la forma en la que nos comunicamos y también cómo vemos y cómo nos pensamos. Ya sean públicos o privados, los museos requerimos de constante autoevaluación del estado de su infraestructura, de su público, de sus programas educativos y de exposiciones, de los procesos de conservación de sus colecciones y también requieren hacerse la siguiente pregunta: ¿estamos preparados para el futuro? El título de la presentación, Museo Amparo 2010-2020, se generó a raíz de la petición que me hicieron de hablar. No es que hayamos pensado en el programa de esa manera, sin embargo, el proyecto de remodelación fue muy absorbente tanto en recursos como en energía, y a medida que veníamos terminando, se sienta uno y te preguntas ¿qué es lo que sigue? Más allá de lo que hemos hecho, y te das cuenta que empiezan a salir cada vez más cosas, más preguntas. Creo que es un proceso que no termina, el de cuestionarnos, el de cuestionar cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien, si estamos llegando a quienes queremos llegar. Al hacerse la interrogante, la Fundación detectó y reconoció que existían puntos que eran necesarios abordar: la habilitación de las salas de exposición para cumplir con estándares internacionales de exhibición, la optimización de los espacios públicos como el auditorio, la biblioteca, el vestíbulo, así como también incrementar los espacios para servicios educativos y resguardo de obra y dar accesibilidad a todas las áreas del museo a personas con capacidades diferentes. Fue así como en 2009, la Fundación Amparo inició los estudios para llevar a cabo el proyecto de actualización del museo, que iniciaría en 2010 con el fin de prepararlo para su siguiente fase de operación. Voy a permitirme presentar un video breve que creo que explica a detalle y mejor que yo lo que hicimos. El video, por favor. En las calles del centro histórico de Puebla nos recibe un conjunto de edificios virreinales y del siglo XIX que nos invita a descubrir más de 3.000 años de arte en México, el Museo Amparo. Fundado en 1991 por Manuel Espinosa Iglesias y su hija Ángeles Espinosa Iglesias Rugarcía, el Museo Amparo es visitado actualmente por más de 100,000 personas al año, lo que lo distingue como el museo más concurrido de nuestro estado. Sus colecciones de arte prehispánico, virreinal, siglo XIX y contemporáneo, conformadas por más de 2.500 obras, son solo la parte más visible del trabajo que se realiza para planear, organizar y diseñar un museo que ofrezca mejores servicios a sus públicos. El continuo análisis de las necesidades del museo y de sus visitantes ha dado como resultado uno de los proyectos culturales más importantes que haya tenido lugar en Puebla en los últimos años. Se trata de un programa de actualización arquitectónica y museográfica que ubicará al Museo Amparo entre las instituciones museísticas de vanguardia en nuestro país. A través de un diseño armónico que conjuga pasado y presente, el proyecto fue concebido en 3 etapas que tienen como puntos focales el mejoramiento de la experiencia de los visitantes, así como la protección del inmueble histórico y del acervo. Las 2 primeras etapas del proyecto de actualización han sido concluidas. En la primera etapa, inaugurada en febrero de 2013,
destacan nuevas galerías para exposiciones temporales, un mayor aprovechamiento de la luz natural, instalaciones óptimas para el resguardo y conservación de obras artísticas, un nuevo vestíbulo, tienda, terraza con servicio de cafetería que domina una parte del paisaje poblano. Asimismo, destaca la modernización de la biblioteca y del auditorio, al igual que instalaciones adecuadas para personas con capacidades diferentes. La segunda etapa del proyecto, abierta al público en diciembre de 2013, consiste en la reapertura de espacios para exposiciones temporales equipados según los parámetros internacionales de exhibición que permiten albergar proyectos de los más diversos tipos y procedencias. Se integraron también áreas para actividades educativas que permiten al museo ofrecer mejores servicios a los visitantes de todas las edades con óptima funcionalidad. En la tercera etapa, muy próxima a finalizarse, se está actualizando el discurso museográfico para la exposición de la colección prehispánica. Al terminar el proyecto de actualización, el Museo Amparo habrá ampliado sus espacios públicos de exhibición y de almacenaje en cerca de 3.000 metros cuadrados y contará con una superficie total cercana a los 9.000 metros cuadrados. Gracias al esfuerzo de Fundación Amparo y de numerosas personas e instituciones comprometidas con la cultura, una vez concluido el proyecto, el Museo Amparo reafirmará su posición como centro de referencia cultural de nuestro país, tanto por la importancia de su colección permanente y exposiciones temporales, como por sus edificios e instalaciones, al igual que por su intenso programa de actividades culturales y educativas que ofrece a la comunidad. Museo Amparo, un encuentro con nuestras raíces. Bueno, como se pueden dar cuenta, esto es un video al que ya le agregamos la tercera parte, se puede ver en la página del museo. El pasado 18 de abril concluimos los trabajos de actualización con la apertura de las nuevas salas de arte prehispánico, una de las colecciones permanentes con las que abrió el museo y con la cual el museo ha sido identificado durante los pasados años. Para esta parte del proyecto, un grupo multidisciplinario de colaboradores, tanto técnicos como académicos, encabezados por el doctor Pablo Escalante Gonzalvo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por el artista Rafael Ortega, trabajaron en la nueva presentación de la colección prehispánica, replanteada y organizada, no en términos cronológicos o por cultura, sino en 7 ejes temáticos: un tiempo, un espacio, el mundo religioso, cuerpos, rostros, personas, sociedad y costumbres, lenguaje y escritura, arte, forma y expresión, y muerte. El propósito de este nuevo discurso curatorial y museográfico es ayudar a nuestros visitantes a concebir las culturas prehispánicas como pueblos altamente interconectados, con creencias e ideologías compartidas y con maneras a veces similares de plasmar sus visiones de la cosmogonía mesoamericana, algo que puede ser problemático al segmentar las piezas en orden cronológico, propiciando una lectura meramente lineal o por región, que da una idea de las culturas casi aisladas o viviendo en una especie de vacío. Hay un tema que nos ha preocupado y que ha guiado todos los esfuerzos para el replanteamiento de la colección prehispánica, y es tratar de hacer un contacto de las culturas prehispánicas con las culturas actuales. Creo, y esto es a nivel personal, que somos muy orgullosos de nuestro pasado prehispánico, siempre y cuando está dentro de una vitrina y en alguna institución, y no, al salir del museo no lo vemos de una manera viva. Entonces, todo desde el montaje de las piezas, todos los apoyos audiovisuales que dentro de la sencillez, porque son o piezas sonoras o piezas de video hechas por un artista contemporáneo, que eso también fue importante para nosotros para tratar de hacer este vínculo. También tratamos de alejarnos de la idea de tratar de contar la historia de México en 45 minutos y ser un poco más
ir más por la experiencia, con audios o con imágenes, que no importa si te paras un minuto, si te paras media hora, siempre hay algo que estás viendo, hay algo interesante, y no necesariamente que llegas a la mitad o no sabes si cuánto va a faltar o cuánto se va a terminar, esta sobrecarga de información. También en los textos tratamos de simplificar, de no llenar al visitante con fechas, con nombres, que muchas veces se da uno la media vuelta, sale del museo y ya se nos olvidó, y sí más con conceptos, y conceptos que tienen que ver con los temas, obviamente, que están presentados, y que son temas de la vida diaria, de la religión, de la muerte, del cuerpo, de los trabajos. Dice, para ayudarnos a lograr este propósito y con la intención de establecer una conexión entre las culturas antiguas con las comunidades contemporáneas, decidimos también recurrir a sencillos apoyos tecnológicos, principalmente de imagen y sonido, en la presentación de algunas de las piezas, para apoyar más bien a los visitantes a interpretarlas o en ciertos casos para entender su funcionamiento. La conclusión del proyecto de actualización de los inmuebles y la museografía presenta a su vez nuevos retos y cuestionamientos sobre la operación de la institución en un proceso de constante evolución. Me enfocaré en algunos en los cuales actualmente estamos trabajando, y que son el papel o los papeles que a nivel social juega el museo en la comunidad, el financiamiento de la institución, comunicación y mercadotecnia y comercialización. El papel del museo en la comunidad. Somos conscientes del papel que jugamos dentro de la comunidad y asumimos el compromiso de ofrecer a nuestros visitantes actividades y espacios para la convivencia, el aprendizaje y el disfrute mediante estrategias diversas que incluyen a los diferentes públicos, ya sea con actividades dirigidas a familias, recorridos y talleres para escolares, eventos y presentaciones académicas o espacios de recreación y apreciación de las diferentes disciplinas artísticas, partiendo de las colecciones permanentes y las exposiciones temporales y ofreciendo ciclos de cine, actividades de fomento a la lectura y presentaciones de música, danza y teatro. Este vínculo social que el museo ha asumido nos conmina a expandir nuestro núcleo de acción más allá de la comunidad inmediata, generando también lazos de colaboración con instituciones hermanas, como son los centros de desarrollo comunitario pertenecientes a la Fundación, así como con empresas y organizaciones del ámbito local, a través de su programa de vinculación con la comunidad, mediante el cual instituciones como Cáritas, los centros de día para niños en situación de calle, diversas agrupaciones de scouts, el DIF municipal y otras asociaciones de beneficencia, como el CRIT o Con un mismo corazón, han formado parte de sus actividades a través de visitas guiadas y talleres. Buscamos generar una experiencia memorable en cada uno de nuestros visitantes, sean estudiantes de todos los niveles, familias, investigadores o turistas nacionales y extranjeros. Nuestro objetivo es permitir una experiencia social diferenciada, significativa, de disfrute y aprendizaje a partir del mismo espacio en donde estamos albergados, de la exploración y descubrimiento de las exposiciones y las obras que las conforman, el acercamiento a las expresiones artísticas y la legitimación de cuestionamientos, respuestas y experiencias. Este punto es muy importante. Trabajamos con la idea que lo importante no es que una persona diga me gusta o no me gusta. La siguiente pregunta es por la que vamos. ¿Por qué? Tratando de desarrollar un sentido de crítica que pueda servir al visitante, no solamente dentro del museo, sino al salir, en la casa, a la hora de escuchar el radio, de ver la televisión, de leer la prensa. Eso es algo que nos guía y es por lo que trabajamos. Es complicado porque todavía muchas de las instituciones educativas siguen con la línea de ir a copiar cédulas, de ir a repetir lo que alguien más dice, y eso es de lo que tratamos de alejarnos. Que la gente, empezando por los jóvenes, o sea que son los públicos del futuro, tenga la seguridad
de poder emitir una opinión y que esa opinión sea válida siempre y cuando se justifique. Eso es lo que guía el proyecto educativo, y que también quiero decir que yo tengo un problema con la palabra educativo. No me gusta pensar que educamos a nadie. Tratamos de acercar a la gente a formas artísticas y de generar una inquietud, una curiosidad. Eso es lo que quiero pensar que hacemos. Es de fundamental importancia la generación de relaciones con la vida personal que generen un efecto de extensión que lleve la experiencia del museo a sitios más allá de sus puertas, gestando así una figura de desarrollo de habilidades y experiencias cognitivas y de conexión con los otros que puedan ser trasladadas a la vida cotidiana de las personas. Estas transformaciones, a través de las cuales la figura del museo busca incidir e insertarse activamente en la comunidad que lo rodea, tienen como objetivo generar una rica y variada interacción social y el establecimiento de relaciones entre individuos a partir del interés en el arte, el potencial de reflexión, comunicación y conexión que tienen las exposiciones y de la validación de las apreciaciones de cada individuo dentro del espacio del museo. Estamos localizados en el centro histórico de Puebla. La ciudad, como pasa en muchas partes, en muchas ciudades de México, el centro se empieza a vaciar, la gente se empieza a ir a los suburbios. Entonces, uno de los retos que estamos enfrentando actualmente es cómo llegamos a la gente que vive en los suburbios. Muchas veces la gente de Puebla ya no va al centro. Son los turistas, los que vienen, los grupos escolares, y por eso es que lo que dice este énfasis con la Secretaría de Educación, con escuelas privadas, de que la gente venga al museo, y no solamente al museo, venga al centro de Puebla y lo reconozca como un museo todo, para que no se pierda la ciudad. El Amparo ofrece a sus visitantes recorridos guiados temáticos, hojas de pistas, cuadernos de visita, talleres, programas de fomento a la lectura, cursos de verano, talleres de vacaciones y muchas otras actividades que buscan reconsiderar y reposicionar la función de la institución como un ente activo dentro de su medio sociocultural, generando un impacto positivo en cada uno de los visitantes. Por último, la mirada del museo hacia las diversas colecciones que resguarda tiene un énfasis especial en su investigación, conservación y difusión, y así se han establecido programas de investigación permanente de las diversas colecciones, como el acervo escultórico, la pintura novohispana, la colección de platería, arte maya, entre las colecciones prehispánicas y exvotos, entre otras, que han rendido frutos a través de exposiciones temporales y publicaciones que estamos por subir en red. No hacer los libros impresos, pero sí que estén accesibles a través de la red. La colección prehispánica es una colección cerrada que se formó a partir de los 40 y sobre la que había poca información sobre las piezas. Entonces nos dimos a la tarea hace ya 4 años de contratar especialistas en cada una de las culturas o de los temas de las piezas a trabajar sobre ellas. La colección está conformada aproximadamente por 1,700 piezas. Ahorita puedo comentarles que llevamos estudios sobre 800 piezas, en los cuales actualmente en una red interna del museo se pueden consultar aproximadamente 500. El año entrante la idea es subir a la página, al internet, las otras 300 que nos faltan e ir en un proceso. Como comentaba, y esto es de lo que me doy cuenta del 2020, son cosas que toman tiempo y es uno de los proyectos que nos ocupa. El crecimiento de la ciudad de Puebla durante los últimos años y la llegada de universidades a consecuencia de este crecimiento, como fueron el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la Anáhuac, y a otras establecidas como la Benemérita Universidad Autónoma, la Universidad de las Américas y la Ibero, han contribuido en buena medida al propio crecimiento de nuestros públicos. Cada día vemos que el visitante es más joven y más diverso, con conocimientos que cubren una amplia gama de intereses. El Amparo se encuentra en una posición privilegiada como museo con colecciones y proyectos diversos
en que puede ofrecer a cada uno de nuestros visitantes una experiencia en torno a sus intereses particulares. Sin embargo, esto también presenta un reto importante: mantener una oferta variada de exposiciones temporales que nos permitan presentar simultáneamente lo más actual en el arte contemporáneo nacional e internacional y revisiones exhaustivas de algún tema en particular, como puede ser la arquitectura en México del siglo XX o las obras barrocas de la Catedral de Puebla. Es esta posibilidad de tocar diferentes temas a través de las exposiciones temporales, lo que también se convierte en un reto y que no nos convirtamos en una institución que presenta de chile, dulce y manteca. Guardar una línea de proyectos que lleven a la gente a través del tiempo de un punto a otro. Y las líneas, menciono las líneas principales con las que trabajamos, obviamente la colección permanente de prehispánico, pero también la idea es exposiciones temporales de prehispánico con temas en particular. Hacia el futuro, y esto será en un par de años también, es abrir exposiciones temporales de prehispánico a prehispánico de las Américas, no exclusivamente de México. Esto consideramos que es importante porque muchas veces creemos que fuera de México y algunas partes de Sudamérica no existe el arte prehispánico, y creo que es sumamente importante entender cuál fue el desarrollo de las culturas en todo el continente. Este año también abrimos con la exposición de arquitectura que mencioné, y que son una exposición que organizó Fomento Cultural Banamex, que son 100 años de arquitectura, 110 años de arquitectura en México. Abrimos el programa a arquitectura y diseño. Son temas que en Puebla no hay espacios que los manejen de una manera constante, y consideramos muy importante. Puebla tiene una población estudiantil muy grande, es un centro de estudios del sureste de México, y los públicos de arquitectura y diseño son públicos particulares que muchas veces no son atraídos por otras de las artes. Entonces, hacer esta alimentación entre los grupos que están interesados en arquitectura con artes visuales y viceversa. Y aunque nuestros visitantes han aumentado, y también quiero mencionar que de hace 7 años al año pasado pudimos duplicar el número de visitantes. Hace 7 años recibíamos aproximadamente 70,000, 75,000, el año pasado terminamos con 150,000 visitantes. Sé que los números no son todo, pero son uno de los parámetros más sencillos, sobre todo para nuestros fondeadores, de evaluar el trabajo que hacemos. Son números, son repetición de las visitas, duración de las visitas. Los números pueden ser, y repito, o sea, son importantes, pero también pueden ser engañosos. Dice, un ejercicio importante para nosotros es reconocer que para una parte de los habitantes de la ciudad y el área conurbada de Puebla es difícil acceder al museo. Viven en áreas lejanas del centro de la ciudad, en las que se vuelve un ejercicio costoso en tiempo y recursos llegar al centro. Un reto ha sido acercar a este segmento de los habitantes y del Estado a nuestras puertas, lo cual hemos logrado con el programa El Museo Amparo va por ti, para el cual contamos con el apoyo del Congreso de la Unión. Este programa lo iniciamos el año pasado, y la idea es proveer de transporte para el museo y para visitas al centro de la ciudad, a las comunidades que rodean la ciudad de Puebla y algunas más alejadas. Este año volvimos a pedir apoyo al Congreso de la Unión, el cual se dio, pero la idea también es, ya que abrimos completamente el museo, es tratar de buscar apoyos con transportistas ya fuera de no estar sujetos a si recibimos fondos del Congreso o no, que esto pueda continuar. Tenemos, como mencionaba Carlos, hay resultados que creo que es muy importante. Hay un
un proyecto muy definido, con resultados también definidos y comprobables. Asimismo, buscamos reforzar nuestra función como generador de experiencias culturales para las familias y el público en general, a partir de las actividades de los domingos familiares, en la que presentamos diversos proyectos en torno a música, teatro y danza, fomentando una visión más amplia de la cultura, en la que estas actividades complementan lo experimentado en las salas de exposición. Buscamos además fomentar dinámicas intrafamiliares positivas, reconociendo estas como el núcleo esencial de las experiencias compartidas en la temprana edad y que crean las condiciones ideales para que el individuo, a lo largo de su vida, continúe forjando su sensibilidad cultural para acercarse a través de múltiples ángulos a una apreciación más profunda e integral de la condición humana. Otro de los programas en los que participamos conjuntamente con los museos del Centro Histórico de Puebla es la Noche de Museos. Desde hace 4 años se ha venido llevando a cabo y es 1 o 2 veces al mes, dependiendo de la temporada. Los museos abrimos hasta las 10 de la noche con entrada gratuita a partir de las 5. Esto ha funcionado muy bien. Se da una dinámica familiar, los visitantes principalmente son grupos de familia, o sea que van con nosotros. Se da una dinámica también en el centro de la ciudad, en el que hay una derrama, la gente va a los museos, después se va a cenar, se va a otra cosa. Entonces es algo que queremos seguir fomentando. Nosotros, y a partir del mes que viene, agregaremos la gratuidad a partir de la 1 de la tarde, porque también es complicado y es algo que aquí es donde empieza uno a ver los beneficios, tener 3 o 4 mil gentes en un lapso de 5 o 6 horas. Creo que muchas veces las visitas no se disfrutan y se vuelve otra cosa. Entonces, abrir más temprano nosotros con entrada gratuita para que la gente pueda ir antes de ir a otros museos, de que vaya al Amparo. Como todos sabemos, vivimos momentos de inflexión social en donde los espacios educativos y de convivencia se vuelven cada vez más críticos para corregir el rumbo al que nuestra sociedad se dirige. Lo que todos nosotros en la rama de la cultura podemos compartir con la sociedad y particularmente con los jóvenes es cómo canalizarlo de una manera creativa y no violenta. Otro de los puntos son los diferentes públicos que hay en el museo y que tiene que ver, uno, con la localización en el centro y que se pueden ver fácilmente en la noche de museos. En la noche de museos tenemos gente que entra por primera vez a un museo, o sea, gente que no sabe qué es lo que va a encontrar. Hay estudiantes, hay familias, o sea que se les dificulta venir entre semana o pagar el costo que tiene el museo. Entonces es importante, o sea, atenderlos y atenderlos de una manera, o sea, yo lo que siempre digo, hay gente que va a ver el edificio simplemente, que va a la terraza, que va a ver las cúpulas de las iglesias del centro, no va a ver la exposición, no va a ser una crítica, y esa gente es importante, o sea, que también que sientan que son bienvenidos, que tienen un derecho a estar ahí, que tienen un derecho a que se les trate, o sea, correctamente, y creo que eso funciona en diferentes aspectos. Con los niños que van y buscan también ya en las exposiciones o en la colección permanente ciertas cosas, con grupos específicos que también, y aquí es donde comentaba yo que ese es el reto con el que nos enfrentamos y el cual también agradezco. Es importante esta diversidad de nuestros públicos, creo que nos mantiene siempre al filo en lo que hay que hacer para que el museo continúe vigente. Otro de los puntos, y bueno, lo mencioné brevemente en un principio, es el financiamiento. A nosotros nos fondea exclusivamente la Fundación Amparo. Sin embargo, y como comentaba, hemos empezado a buscar otras
otros fondos en otras instituciones, y aquí era donde comentaba que hay el lado negativo. Nosotros como museo privado, a la hora de ir a pedir a instituciones, a compañías en Puebla, la respuesta es: te doy a ti o le doy a este que no tiene. Entonces se van con el que no tiene. Es algo que también tenemos o tiene menos, perdón, o más dificultad para conseguir recursos. Es algo en lo que debemos de trabajar, porque sí creemos también que estamos en una posición de atender cada vez a grupos mayores de la comunidad poblana. También nos hemos vuelto un foco importante dentro de las instituciones del centro para el turismo. El turismo en los últimos 5 años en Puebla ha aumentado de una manera considerable, más el turismo nacional que el internacional, y el museo se ha convertido en un centro de atracción para ese turismo. Esto obviamente genera una derrama económica que beneficia a hoteles, a restaurantes, que nos beneficia a todas las instituciones que estamos ahí. Entonces es algo por lo que creemos que también necesitamos apoyos externos. Los fondos, y también, dependemos de la fundación, pero también nosotros presentamos presupuestos, entregamos resultados, no es una bolsa abierta ahí, entonces nos manejamos como cualquier institución, y en momentos también hay una cosa de no se puede. Entonces, si lo que queremos hacer lo consideramos de fundamental importancia, tendremos que buscar recursos externos. Respecto a las colecciones, tenemos actualmente expuesta aproximadamente 500 piezas de la colección prehispánica, de una colección de 1,700. Anteriormente había 1,200 piezas expuestas, y tomamos esta decisión para dar un mayor espacio y una mayor capacidad de aproximación a la gente con las obras. Al haber menos obras, obviamente hay una mayor posibilidad de verlas a detalle y de hacer un análisis más crítico. La colección es una colección cerrada, no compramos en México no se puede comprar, pero no buscamos obra prehispánica. La colección colonial y siglo XIX también es una colección cerrada hasta ahorita, y la idea es en los próximos 5 años, como lo hemos hecho en los 4 anteriores, es enfocarnos a la colección de arte contemporáneo mexicano. Y mexicano referido a artistas extranjeros que trabajan en México o mexicanos que trabajan en el extranjero, no tiene nada que ver con que si nació o no nació o dónde está. Durante los últimos 3 años, hemos comisionado a algunos artistas una pieza por año, que también han pasado a formar partes de la colección. Y obviamente continuamos con la investigación y la divulgación de los resultados. Otro de los puntos en el que falta mucho por hacer es en la cuestión de comunicación y de mercadotecnia. Tenemos una página que presentamos hace 2 años, se rehizo la página, la presentamos hace 2 años, y ahorita ya es obsoleta. La página funciona bien, está al día, creo yo es una página atractiva, informativa, pero falta mucho que hacer, y la idea es irnos más con los públicos a una participación más que como una distribución de información. Estamos ya trabajando en la reestructuración de la página para lanzarla el año entrante, que es el 25 aniversario del museo, y que también que la página, y como comentaba, que se puedan accesar información ya sobre las colecciones. Necesitamos también establecernos como marca, y primero a nivel local. Eso es algo también que tenemos bastante claro, que en la medida que hagamos bien nuestro trabajo a nivel local, habrá una derrama hacia afuera, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. En cuanto a comercialización, y aquí lo menciono porque en algún momento me habían pedido que hablara de comercialización,
Lo que hacemos nosotros de comercialización es bastante limitado el proyecto y tiene que ver con la tienda. La tienda del museo trabaja principalmente con artesanía mexicana y con diseño contemporáneo mexicano. Y la idea es también difundir la artesanía con información de por qué es el valor. Muchas veces seguimos trabajando, y lo digo porque pasa en Puebla, que la gente a la artesanía mexicana sigue como que dándole un valor bajo. Siempre es por qué es tan caro, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Digo, la gente va a las tiendas y no le importa pagar una cantidad por cualquier cosa y va con nosotros y ve un rebozo, ve algo y es porque es tan caro. Pues siempre sigue esa cosa, que es lo que estamos tratando de eliminar y de dar más información. Creo que esto todo es cuestión de información. Con eso termino. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Agradecemos al maestro Ramiro Martínez Estrada por compartirnos su experiencia. A continuación, la dinámica sería hacer la sesión de preguntas y respuestas. Para esto les pido que de los papelitos que les entregaron al inicio nos los hagan llegar y a partir de ahí daremos respuesta a cada una de sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, dice, ¿qué tanto se ha dado prioridad al punto de vista artístico sobre el arqueológico en la exhibición prehispánica? Gracias por la pregunta. Ese es un punto muy importante. En este nuevo planteamiento de la museografía, tratamos de darle el punto de vista como pieza artística a todas las obras, más allá de testimonios antropológicos o testimonios cronológicos. Por otra parte, la idea es esa también, que la gente vea las piezas como una obra de arte. No sé si contesté, y si no, díganme por favor, allá, afuera del papel. ¿Podría repetir los dos predios con valor histórico donde se hizo el Museo Amparo? Son dos predios, como comenté. Uno de ellos fue el Hospital de San Juan de Letrán, que es del siglo XVI, y una casa que era parte del hospital, es una casa de principios del siglo XIX. ¿Y se respetaron ambos? Sí. Tuvimos 8 meses arqueólogos trabajando en el proyecto y créanme que también fue una experiencia interesante. Por decirlo de alguna manera, se respetaron los predios. Los edificios obviamente habían sido intervenidos durante siglos, o sea, no es que sean el mismo edificio que era en el siglo XVI, obviamente han sido intervenidos, pero se respetaron ellos. La página de internet es www.museoamparo.com, eso me estaba olvidando. Dice, ¿qué pasó con la casa colonial que albergará el museo? Sus habitaciones ambientadas de acuerdo a la época y en las cuales se exhibían las piezas que formaban parte del cotidiano de la familia. El ambiente de hogar y sus jardines, puertas, pisos, ventanas. La casa colonial sigue tal cual. Se puso aire acondicionado, no se cambió la iluminación porque no había manera de entrar a los techos y poner iluminación nueva. También sigue montada como por llamarlo un museo de sitio, es una casa del siglo XIX. Estamos trabajando también en hacer un ordenamiento un poco más coherente con las colecciones. Pero los patios siguen tal cual han sido
siempre. Y esto, qué bueno que lo preguntan, porque sí me llama la atención en los libros de comentarios, que había gente que no sé cómo funciona, pero que pregunta por los patios. Digo, los patios ahí están. O sea, creen que se cambió algo y que se cambió todo, o sea, o no recuerdan, o ahí está. Creo que hay esta idea de cuando se interviene en edificios antiguos que se mueve todo. Puebla está pasando ahorita, el centro de la ciudad de Puebla también está pasando por un periodo en el que sí no se han respetado ciertas cosas, lo cual es bastante triste. Entonces también se entiende esa preocupación de la gente por el mantenimiento de los edificios. Uh-huh. Dice, ¿por qué el nombre del museo y cuál es la colección que identifica su región y el significado de Puebla de Los Ángeles tiene que ver con sus nombres? El museo se llama Museo Amparo porque era el nombre de la esposa de Manuel Espinosa Iglesias. Así como la Fundación Amparo, pues es el museo, es el Museo Amparo. La colección prehispánica no se identifica necesariamente con el estado de Puebla. Hay obras del estado de Puebla, pero allí hay obras, es una colección de México, principalmente de centro y sur del país. Dice, ¿cree usted que el Museo Amparo pueda difundir a través de un libro el camino del proyecto del Museo y Testimonio de Arte de todos los tiempos en México? La idea es, más que, sí, eso, la Fundación me pregunta por el libro de la colección y es denos oportunidad. Ese es un proyecto para el año que entra, el 2017, vamos a empezar una investigación sobre los edificios. Esto es importante porque la historia de los edificios, hay una parte que es historia y hay otra que creo que son mitos urbanos, o sea que hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra, entonces sí hay que hacer una investigación a detalle de las construcciones en las que se incluirían obviamente las intervenciones que tuvo el arquitecto Ramírez Vázquez en los 80 y obviamente la de Enrique Norten ahora que recién terminamos. ¿Cree usted que el Museo Amparo pueda tener presencia en otros estados hacia el 2020 físicamente? Buena pregunta. Tenemos presencia a través de exposiciones y creo que eso es lo interesante de estos foros, o sea, de hablar con colegas, con amigos, hacer exposiciones que conocer los espacios, que también es muy importante, y entrar en esta dinámica de viajar grupos de obra en el mismo México. Hemos trabajado nosotros en los últimos 6 años con diversas instituciones, principalmente en México, como el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Tamayo Arte Contemporáneo, el Carrillo Gil, con Jumex, hicimos un par de proyectos con la Galería Nacional de Jeux de Paume en París, con el Museo de Arte Moderno de París, con la Fundación Cartier. Entonces sí creemos, porque también creemos que ya en cuestiones prácticas es una manera de reducir costos, que creo que es algo que todos buscamos. A la hora de compartir proyectos, los costos también se comparten y esto nos ayuda a todos. Tener un satélite, no sé, no creo. Dice, ¿qué estrategias se tienen para la remodelación de la página web, tomando en cuenta que la prioridad es la participación? Buena pregunta. Todavía no llegamos a eso. La idea, y lo mencioné, es más allá de la parte informativa, y ahorita digo, tampoco es que sea el descubrir el hilo negro, digo, creo que lo están haciendo muchas instituciones y esto es, si le funciona a otros, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Es de invitar al público a involucrarse. Digo, por ejemplo, ahorita con la exposición de arquitectura, la exposición no tiene proyectos poblanos. Entonces, lo que estamos a punto de lanzar es
un proyecto en internet para que la gente, o sea, nos enseñe sus edificios favoritos en la ciudad, porque tratar de hacer al final una especie de exposición con la información. Repito, son cuestiones, creo yo, bastante básicas. Hay páginas, o sea, y también se los digo, creo que la página del Rijksmuseum es impresionante, es un modelo que a mí me gustaría seguir por el acceso que se tiene a la información, el acceso que se tiene a la reproducción de la información, que muchas veces, y nosotros hasta hace un año dejamos de cobrar por sacar fotos de piezas de la colección, lo cual se me hace a mí, es bastante absurdo. Y eran estos costos de 27.50 por el permiso para sacar fotos. Digo, la gente saca fotos con teléfono, saca fotos con cámara, y a final de cuentas es promoción para el museo. Obviamente en exposiciones temporales y por restricciones de coleccionistas a veces no se puede. Entonces, pero en las colecciones nuestras sí ya se abrieron, se pueden fotografiar. Y la idea también, repito, es que la información que tenemos sobre las colecciones que también estén accesibles. Creo que no contesté, ¿verdad? Porque no dije cuáles estrategias. Me fui por la tangente. Ya. Creo que ya me excedí. Bueno, si quieren aquí a la hora más tarde o algo, aquí estoy. Muchas gracias. Nuestra siguiente conferencia estará a cargo del arquitecto Francisco Javier Díaz Reynoso, con el tema Vinculación a través del ICOM. Arquitecto por el ITESO con especialidad en Museología por Conaculta Cultura Jalisco, en Administración de Proyectos PMI por ITESO y en Salud Ambiental por UDG. Miembro del Consejo Internacional de Museos México 2009-2015 y miembro del The National Association for Interpretation NAI 2010. Consultor en sociedad con Juan Vanegas, Banu y Redes, en algunos estados, universidades y empresas privadas sobre temas de arquitectura institucional, estudios socioculturales y sociourbanos, salud ambiental y espacio público. Ha participado de forma independiente, en sociedad o colaboración en 209 casos de diversos géneros privados y públicos. En Mantis Arquitectos destacan Museo Interactivo Trompo Mágico de Zapopan, Plan Maestro Centro Cultural Tlaquepaque, Centro Cultural Poncitlán, Jalisco, Casa de la Cultura Hualulco, Jalisco y Restauración Casa ITESO Clavijero. En sociedad con el arqueólogo Juan Vanegas destacan Plan Maestro Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla, Plan Maestro Isla Museo Mezcala, Plan Maestro Casa Cermeño, Sala de Enología Museo Caracol Ensenada, Baja California, Plan Estratégico de Reapertura Museo Descubre Aguascalientes, Actualización Guión Museográfico Ciencia y Tecnología Autlán UDG, Concepto Museográfico Museo de la Salud e Historia CUCS UDG, docente desde 1978 en Escuela de Arquitectura del ITESO y Escuela Superior de Arquitectura en materias de teoría y taller de composición. Bienvenido, arquitecto Javier Díaz Reynoso. Muchas gracias. Bueno, primero agradezco, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara por la invitación a este foro, en particular a la maestra Arteaga, a la maestra Carla. Gracias. Es un honor estar en este escenario, arropados por estos murales de José Clemente Orozco.
Saludo a su hijo, que hace un momento estaba por aquí, y a su nieta Clarisa, que nos acompaña. Mi participación la voy a dividir en dos partes. La primera hablará sobre el rol de ICOM en general y en particular ICOM México. Y la segunda, una reflexión en relación al tema que nos convoca ahora de arte, cultura y vinculación, en particular en el aspecto vinculación. Espero sea breve para que podamos irnos a comer y regresar con ánimo para la segunda parte. El ICOM, este Consejo Internacional de Museos, fundado hace casi ya 70 años, básicamente es una asociación civil mundial sin fines de lucro que tiene el único propósito de apoyar los museos en todas sus dimensiones, en todas sus condiciones, en sus diferentes características, desde los grandes museos nacionales hasta los museos regionales o los más recónditos centros en pueblos pequeños. Todos son de su interés. Su objetivo es profesionalizar nuestra labor museística, es elevarla de nivel, dejar de ser un tanto aficionados, como el doctor en la primera conversación lo dijo, ¿no? Hay mucho aficionado, hay mucho ocurrente en el medio y es lo peor, es tener un político con ocurrencias, pero también hay gente en el sector cultural con ideas. Bienvenidas las iniciativas, pero hay niveles de eficiencia y eficacia. No por mucho ser ocurrentes es creativo, hay sus diferencias. En la actualidad hay 32,000 profesionales registrados en esta asociación en el mundo y involucra a 20,000 museos. Y prácticamente son 137 museos, 137 países y territorios, principalmente es Europa, Norteamérica, los que son más proactivos, y por supuesto está la sección latinoamericana, África, Oceanía y Oriente. En el caso mexicano, un año después de que se instituye esta iniciativa vinculada a la UNESCO y con normatividad de Naciones Unidas, México se inscribe por la iniciativa del maestro Marquina. En México ha tenido sus ciclos, ha habido épocas muy activas y otras no tanto. Los niveles de los objetivos están tanto en la mejor administración, o sea, hay que saberlos operar, hay que aprender, y como el arte aprende del arte, los museos aprenden de los museos, y la unión hace la fuerza. El papel de los museos es un cuestionamiento por oficio, diario, es ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? Este cuestionamiento es una actividad cotidiana. El mutuo apoyo es conveniente y necesario, y más, como vamos a ver en uno de los paradigmas más recientes, con las crisis de sostenibilidad de los museos. Muchos museos han caducado, otros han cerrado, y pudiendo no necesariamente cerrar,
es por falta de apoyos y el primer apoyo podría estar en sus pares. El profesionalizar es, no necesariamente entiéndase como tener el título o el certificado. Profesionalizarse significa ser responsable, con respuestas a tiempo, atinadas, oportunas y significativas. También ayuda y apoya en las capacitaciones de los profesionales de los museos y en los intercambios, y por eso se generan muchos foros como este, seminarios, talleres, que van dedicados no necesariamente al público, sino a los que trabajan en los museos para el público. Si bien los temas son muy claros, los trabajos son muy diversos y a partir de su fundación se han ido creando 30 comités internacionales, son los que hay a la fecha. No es un asunto cerrado, pueden crearse más comités. Y su propósito es mejorar, por supuesto, su propósito con la especialidad. Y se crean estos 30 comités en el mundo, tienen, por supuesto, diferentes ritmos y participaciones. Unos son muy, muy activos, otros no tanto. Ahí están, ustedes pueden consultar la misma página del ICOM y podrán ver qué hace cada uno de ellos. Los que están en azul realzados son los comités internacionales que en México están activos. Hay grupos, hay personas. De hecho, Ricardo Rubiales nos va a comentar por la tarde parte de los trabajos y otras cosas que hacen en el SECA. Y los que están en gris, no sé si se note en la imagen, son 3 comités que están por subirse a la actividad en México. Si alguno está interesado en participar en uno de estos comités, pues es solamente contactarse con la oficina en la Ciudad de México. Hay unos trípticos ahí por la mesa a sus órdenes. Obviamente hay unos que son muy específicos, como egiptología o el vidrio, están muy acotados, pero otros como educación y acción cultural, que hablará Ricardo, son muy abiertos, cabe todo y un montón de cosas. Estos comités, bueno, obviamente reflexionan sobre su trabajo, o sea, no hay un asunto acabado, como decía Borges, la última palabra está en la muerte o en la Biblia. De ahí en más, todo está abierto. Busca también indicadores para los estándares profesionales. ¿Qué es bueno? ¿Qué es mejor? ¿Qué es malo o qué es peor? Para que no quede en un ámbito de especulación, de me late, me gusta. Los gustos no son opinables. Necesitamos indicadores que nos digan esto es de calidad, esto tiene una estética. Generalmente el tema de la estética acaba en pues me gusta salado, me gusta dulce, pues eso es inopinable. ¿Qué indicadores hay? Estoy educando, estoy cambiando, estoy transformando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me dice? Bueno, estos comités tratan de fijar o de por lo menos acercarse a algunas pistas comunes. Perdón, es que acá y acá suceden cosas diferentes. Bien. El ICOM Internacional tiene, bueno, aparte de los comités, 2 medios de comunicación muy populares. Una es una
publicación impresa que se llama Noticias del ICOM. Ha evolucionado también en el tiempo con diferentes temáticas de muchos países. Aparecen reflexiones, aparecen casos de estudio, de los cuales uno aprende y sobre todo contrasta. Es difícil juzgar en otro contexto una realidad, pero bueno, nos acercamos. Y también muy seguido están publicando las cartas, que son noticias más al día. La publicación es más sobre 2 o 3 temas y las noticias es más abierto. Y uno se entera de qué está pasando en el mundo, sobre todo por la información vinculada al ICOM internacional. En esta aparecen muchos de los paradigmas actuales, que aunque no lo crean, las preocupaciones no son muy distintas. ¿Ustedes creen que el Guggenheim se pregunta cosas distintas a un centrito cultural en la Sierra Tarahumara? Digo, guardadas las proporciones, las preguntas son las mismas. Sus paradigmas… el primero, en la encrucijada, museos, crisis y finanzas, bueno, eso trae asoleado a todo el mundo. ¿Cómo hacerle? Se han encontrado, bueno, varios, es obvio que los intercambios, los préstamos, exposiciones compartidas, ha resuelto para algunos el problema, por lo menos parcialmente, ¿no? Otros han encontrado una beta, que es el taller. Si ser un museo taller, la combinación de exposición con talleres ha resultado muy exitosa. Hay una gran beta de involucrar a los públicos a través de estos nuevos paradigmas que antes pues no se les había ocurrido, ¿no? Por supuesto, el uso de las redes sociales y del internet es una gran herramienta. Entonces, los museos lentamente, o más vale tarde que nunca, introducen estas variables. Porque pues tenemos problemas de públicos, problemas de mantenimiento, de sostenimiento, ¿no? No hay presupuesto que alcance y vamos a ver soluciones ingeniosas de que con poco se puede hacer mucho. Modelar el futuro, ese es otro tema. La experiencia brasileña ha sido interesante de cómo su perfil social ha variado el interés de lo que en el imaginario, para mucha gente se cree que el arte, la cultura es solo de ricos o solo de expertos. Y han girado para decirle, no, es un asunto de todos y todos son bienvenidos y para todos es accesible. Y este último de donde la realidad y la ficción se entrecruzan, que ha atraído también a mucha gente a ver que los contenidos de los museos pueden ser vistos desde muchas maneras, no solo de una, por lo menos la clásica de la academia, ¿no? ICOM México, por su parte, tiene su mesa directiva que ya va por segundo periodo, ya termina en este año. Ha promovido, sobre todo, sabemos que hay mucha actividad en la Ciudad de México, más que en el interior del país, y también podrán ver que no es una coincidencia, la mayoría son las mujeres las que tienen a su cargo este renacer de la actividad de los museos. Todos los miembros del ICOM, y aunque no sean miembros, somos defensores del patrimonio, del tangible y del intangible. En la actualidad hay 223 miembros, 190 individuales, 33 institucionales. No representa, cuando mucho, apenas el 10%. Nos pasa, por lo menos en México, que lo nuestro no es asociarnos. Véanlo en las cámaras, véanlo en los colegios.
acogen o reciben un porcentaje muy reducido de todos los potenciales. Bueno, no importa, sean miembros o no sean miembros, obviamente se les invita a participar. Pero todos ustedes son defensores del patrimonio, tengan o no su insignia, y es lo que hace este equipo y todos los amigos de los museos. Son defensores del patrimonio. Se está perdiendo a velocidades impresionantes. No necesariamente tienen que estar en la lista roja. El ICOM México participa, que básicamente es advertir cuando hay un daño, advertir cuando hay una pérdida, denunciar a través de todos los medios posibles, ya sea la prensa, la radio, la televisión, con las autoridades o en estas instituciones que están en una red. Ya voy. Están en una red y se avisan, oye, esto no me toca, pero le toca a fulano. Entonces, cuando sepan de algún peligro, avisen y el ICOM tiene su función de buscar el cauce para que no se pierda. Cada año se están perdiendo cosas, es impresionante. Si ustedes van a ciudades medias o pueblos pequeños del país, es impresionante la pérdida del patrimonio, del edificado o de los muebles o de los tangibles. Es impresionante. Las migraciones están provocando principalmente esto, porque no hay quien conozca, defienda, levante la voz. Las últimas participaciones del ICOM México, las más recientes son estas. Podrán ver que constantemente hay simposios, foros, talleres de diferentes temas en diferentes ciudades, fuera del país, dentro del país. Es sobre todo aquí para esta casa de estudios, la red de museos universitarios es muy activa, y para los museos es un baluarte, los museos universitarios, que poco a poco van teniendo mucho más peso en el contexto social. Una actividad clave para el ICOM México es el simposio anual que se celebra el Día Internacional de los Museos, acaba de pasar el 18 de mayo, y cada año es un tema en particular y se juntan a ponentes que manejen el tema en particular del año. Está fijado por París, que es la sede principal, y a veces resultan muy interesantes los dichos y los contradichos. No todo el mundo está de acuerdo, o sea, no crean que es un concilio donde todos van formaditos y de la mano. También otro elemento importante son el reconocimiento ICOM, que en este año in memoriam se le dio a Daniel Fernando Rubín de la Borbolla, este arqueólogo muy valioso para nuestro país, y en vida a Rosa María Franco Velasco, directora del Museo de Guadalupe en Zacatecas. Cada año se reconoce la labor y la trayectoria en el ámbito de los museos. También tiene el ICOM su cartelera, cada 15 días más o menos van a encontrar una variedad de oferta. Hay tanta que no hay tiempo para ver tanto. De pronto uno hasta se indigesta, ¿no? La mayoría, sabemos, la actividad en la Ciudad de México es muy, muy prominente, de todos tipos, desde el Gran Museo Nacional, de las piezas más importantes, hasta museos más pequeños, que incluye desde el arte columnario hasta estas exposiciones va por Nepal, que empiezan a cruzar eventos con el arte y la cultura y la defensa, por supuesto, otra vez, del patrimonio. En menos proporción están las propuestas del interior del país,
en obvia desproporción, pero bueno, aparecen eventualmente como esta del Cabañas o de Mérida o de Tijuana. En la página de internet podrán encontrarse la cuota para ser miembro, al que le interese, por supuesto, ahí están, y las razones por las cuales vale la pena inscribirse al ICOM. Yo recuerdo hace casi 10 años, en una plática con Silvia Sirger, varios nos inscribimos al ICOM por su culpa, por su entusiasmo. Ella es asesor también de aquí, de la universidad. Están las individuales, están las institucionales, que dependen del tamaño del museo que cubre, y las páginas del Face y del Twitter, que son muy populares, de pronto más que se comunican más que nosotros, los miembros. Bien, hasta aquí dejaría la parte del ICOM y me permitiría, si les parece, una reflexión sobre todo de este tema de arte, cultura y vinculación. Aprovechando que estamos en esta sala, podemos observar arriba de sus cabezas este hombre que desdobla su rostro en esta extraordinaria mural de José Clemente del 36. La pregunta por vinculación va en muchos ámbitos. La primera parte se refiere a una vinculación institucional, formal, profesional. Esta segunda parte de mi intervención se refiere a una reflexión sobre el sentido de la palabra vinculación en relación a los museos. Este hombre que tenemos aquí arriba es un hombre que desdobla su rostro, desdobla sus dimensiones. Los museos son un espejo o ventana, como quieran verlo, en donde nos desdoblamos en todas nuestras facetas, desde la más extrema de la fisicalidad hasta la espiritualidad, pasando por nuestra condición de mamíferos, aunque a algunos se enoje, y por la racional y la intuitiva. El museo es un buen lugar para vernos, a nosotros mismos, a los otros y al mundo. Es decir, me vinculo conmigo mismo, me vinculo con los otros, me vinculo con el mundo. Y no solo en un presente, sino también pregunta por el pasado, que es lo que hacen muchos los museos, guardan patrimonio, que es la memoria del pasado, pero también pregunta por el futuro, cómo quiero ser o cómo voy a ser adelante. El museo es un muy buen lugar para verse en el espejo del futuro, en un horizonte. Nuestros rostros dentro del museo tienen diferentes finalidades, una función práctica que le aporta principalmente la ciencia. Hay museos de ciencia que aportan eso, la ciencia nos sostiene en muchos sentidos y el arte nos da sentido. Si hay algo para lo que sirven los museos es para que nos dé sentido, conteste a la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? En el mejor de los casos, ambas. Pero nos preguntamos, bueno, ¿me voy a vincular conmigo, con los demás, con el mundo a través de los rostros, como el personaje que tenemos aquí arriba? Pero ¿cuál es nuestro verdadero rostro? El umbral no está muy claro, no es muy cierto saber si lo que estoy viendo es la máscara o si estoy viendo mi verdadero rostro. Es buen lugar para averiguarlo. Los museos son los principales receptáculos de la tradición. En el caso de la urbana occidental, el origen está en la antigua Grecia. Este personaje es Homero. Pudiera ser el
el personaje que más represente lo mejor de nuestra cultura urbana occidental, probablemente. Si ahorita salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿conoces a Homero? Así, por supuesto, claro que lo conozco. Bueno, esos son nuestros personajes de ahora. Si bien hace una crítica social, este personaje, el envase, el medio a través del cual resulta contraproducente. Es decir, que por criticar un valor, o más bien un antivalor, porque hace una sátira, se está convirtiendo en un valor para muchos. Hace poco tiempo estuvo por aquí el alcalde de Palermo hablando sobre las mafias y la delincuencia y los valores de las mafias italianas, y decía, ellos tienen sus códigos de honor, tienen valores. Claro que el valor de ellos te mata a ti, pero ese es problema tuyo, no de él, ¿sí? Y para explicar cómo los valores de una cultura transmigran. Y cuando le preguntaron, ¿y cuál es según usted, el valor de los mexicanos? Con una frase: el que no tranza no avanza. Ahí está el valor de los mexicanos. Lo que para unos es orgullo, para otros es fastidio, ¿verdad? Los valores, sobre todo los culturales, los que tienen que ver con el arte y la cultura, según Colnay, los valores culturales nos son conocidos más por medio de los actos afectivos que por las normas, que por los códigos, por el policía detrás. ¿Sí? La regla de la maestra, ¿no? Dice, no, los valores se asumen por actos afectivos, y que aparte cada emoción es sentida corporalmente en un mundo específico y singular. Aquí tenemos una jovencita con mucho dicha en su clase de ballet. Es un valor cultural que lo ha asumido corporalmente y en una relación de afecto. A su izquierda tienen la dicha, el gusto; a su derecha tienen el susto. En esta extraordinaria fotografía de Abu Shaddam, reciente, de una niña de Siria. La niña levanta sus brazos, se rinde, porque le están disparando con una cámara. Difundida en los medios, probablemente muchos de ustedes ya la conozcan. Ella reacciona porque le están disparando, aunque sea con una cámara, es lo que ve, ¿sí? Gusto, susto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vinculación? Porque los sentimientos hostiles, como la de la derecha, nos desvinculan con el mundo, con el ser humano. La de la izquierda tiene las manos abiertas, la de la derecha tiene las manos cerradas. Observen el mural que está al frente de ustedes. Vean las manos. ¿Quién tiene los puños cerrados? ¿Quién tiene los puños abiertos? O las manos, perdón. Las manos abiertas solo acá, a su derecha, pidiendo para recibir. Los del medio las tienen empuñadas por la hostilidad a la que se enfrentan. Estos sentimientos hostiles cortan nuestro vínculo con el mundo, con los otros. Acá tenemos la mano en el índice, la norma, la ley, el poder, ¿sí? ¿Qué será? Eso sería para otro tema.
Pero a lo que vamos es que las emociones son sentidas corporalmente y que los actos afectivos nos unen, los sentimientos hostiles nos separan. Queremos vincular, queremos enlazar, necesitamos recurrir a los sentimientos, no a la emoción. La emoción es temporal, es en el momento, pero si se fija, como en el caso de la niña siria, ya quedó fijada y se convierte en un sentimiento hostil. Para ella el mundo es hostil. Díganme ustedes si no salimos en la mañana todos los días y más de alguna vez andamos como esa niña. Me rindo, no solo por la inseguridad. Hay hostilidad en el empleo, hay hostilidad en el transporte, hay hostilidad en la salud. Constantemente estamos siendo hostilizados. Kolnia dirá, en 1930, dirá que si esto no se sana, no tendremos una sociedad que funcione. Si permanecemos en una sociedad hostil, va a ser el mundo de sálvese el que pueda. Entonces, el museo que hace genera los lazos afectivos, contrarresta la hostilidad. Es el mejor lugar para contrarrestar la hostilidad. No es, el gobierno no entiende que no es un asunto de policías y de chalecos y de balas como lo va a resolver. A lo mejor va a ser necesario en cierto momento, pero el problema de fondo no se va a resolver ahí. ¿Qué necesita? Pues invertir en arte y en cultura. Cuando las políticas públicas no entiendan eso, pues no estamos resolviendo el problema, pero ni de fondo. Nos enfrentamos la sociedad por lo mismo con tanta hostilidad, mañana, tarde y noche, y prendes la televisión y vas a ver una película y oyes el comentario y ya supiste. Es hostilidad a todas horas. Nos genera un estrés urbano. El estrés urbano tiene dos. Hay muchas, pero hay dos. Una que se llama hipertesia, que es menguar nuestra capacidad de percepción. Cuando tenemos hipertesia no percibimos. Me pueden poner 1000 cosas, pero yo no las vi. O la narcolepsia, como este joven que tiene problemas para dormir, atrofia el sueño. Entonces el cerebro ya no funciona. ¿Cómo quiero crear un vínculo con el mundo, los otros, conmigo mismo, si estoy atrofiado, si estoy menguado? ¿Quién me puede curar eso? Pues un museo. Magnífica medicina. Contra estas enfermedades que nos anulan, como estos par de niños invadidos por la curiosidad, han puesto atención y el niño, se fijan, no toca la flor, la huele. El olfato es un sentido que está en peligro de extinción. Vayan a las salas y las van a ver, pero las han olido, las han tocado. Es que dice un letrero, no huela, no toque. Niño, no hagas eso. Sí. Eso nos está atrofiando a nuestra capacidad de percibir. El mundo nos está desvinculando con el mundo. Yi-Fu Tuan es un chino, no es antiguo, es contemporáneo. Últimas décadas ha habido en Norteamérica. Él dice en su topofilia que para podernos vincular con el mundo necesitamos tener una cosmovisión. Y el sitio, el lugar, la sala, la colección, el guión, lo que ustedes gusten, necesitan tener una actitud el que la observa. Es decir, no es un problema de la colección, no es un problema del guión, es un problema del observador, del visitante, del público. Se necesita crear una actitud, pero si yo padezco de hipertesia y padezco de narcolepsia, bueno, pues no puedo tener una buena actitud para poder ver o vincularme con lo otro, con los otros. Y es principalmente, como él dice, sí es un asunto personal, pero principalmente social. Los museos son entes sociales.
Son privados, pero para la sociedad. Algunos tendrán su museo privado, solo ellos, y su club de amigos, nada más, pero la mayoría, que yo sepa, son públicos, para todos, y deberían ser gratis algún día. Me regreso nomás para mencionar este ejemplo de Combo, que en París, con una capacidad creativa impresionante, logró plasmar una idea con pocos recursos, con pocos signos, usando las letras y los símbolos de un principio del conflicto interreligioso. O sea, de que se puede, se puede. Es graffiti. Hizo una sala de exposición de primer nivel en la calle. ¿Cuánto le pudo haber costado la pintura? ¿Sí? Entonces, cuando algunos de pronto chillan que es que necesito 5 millones, no necesitas. Sobre todo los que no tienen saben qué se puede hacer. Bien, por último, mostrar 3 ejemplos que nos precisan esta idea que este problema de la relación entre sentimientos hostiles contra lazos afectivos con el cual convivimos, que es una condición básica para vincularnos. Por un lado tenemos esta sala de sexualidad que el Universo en el UNAM propusieron. Es interesante el fenómeno, no la puesta en escena, es cuando el Universo hizo las preguntas. Por supuesto, trajo a los expertos, sí, los expertos dijeron: está bien, los museos guardan patrimonios, está bien, magnífico, la sociedad esta y la futura se los va a agradecer, ser guardianes del patrimonio. Pero los saberes solo así pueden ser inútiles cuando no llegan al otro, al usuario, al visitante, a los públicos. Y entonces el Universo le dijo: bueno, tengo mi guión científico, pero voy a preguntar. Y les hicieron muchas preguntas. ¿Quiénes? Los jóvenes. ¿Por qué hablar de los jóvenes? Porque es la siguiente generación la que va a guardar el patrimonio. Usaron los contenidos mezclando preguntas, inquietudes de los jóvenes. Hicieron exhibiciones donde las cuales ellos tienen que participar. Está claro, hay piezas, bueno, uno no puede manipular una pieza prehispánica ni un cuadro, ¿no? Ahí sí, no tocar, niño. Pero en otras como en esta exhibición funciona si participas, si no, no funciona. Otro caso, en el MIDE, que el maestro Carlos Cruz les podrá explicar mucho mejor que yo, tienen experiencias memorables, como acaba de comentar el maestro en la anterior exposición. Se guardan en la memoria, son significativas. Tienen que ver algo con mis emociones, tienen que ver algo con mis sentimientos. Y si lo tienen, la registro, la guardo en la memoria y puede ser que cambien mis valores. Si no se guarda por esa experiencia, lo olvido al día siguiente. En este caso del MIDE es uno de los museos que ha tenido mucho éxito en su impacto en los públicos, porque cambian ciertas reglas, como el último caso que mencionaré que sucedió aquí atrás en una exposición. El visitante se convierte en actor. La exhibición se puede decir no existe. En el caso aquí del simulador, no existe, no hay un objeto, hay un reto, una pregunta y tú contéstala y tú resuélvelo. Cuando no hay visitantes, pues no hay exhibición. A esos extremos o inventos se está llevando a cabo. Gracias. Muy bien, para terminar, solo me queda concluir el caso de Cortázar para armar. Aquí en este caso me llamó mucho la atención, estuvo hace unas semanas aquí,
como en el suelo, abajo pueden ver, hay una imagen inscrita en el suelo, pero la gente al entrar a la imagen cambia. De pronto unas jóvenes se dieron cuenta y empezaron a caminar y no les fue suficiente, se tiraron al piso. ¿Cuándo se había visto en un museo que alguien se tire al piso, no? Para pronto llega el policía y lo saca, ¿no? No, aquí es parte de, está involucrando su emoción. Y eso hizo que fuera una experiencia memorable. Hasta se tomaron la foto y abrían los brazos como haciendo para mover las hojas. Esta relación, sentimientos hostiles, lazos afectivos, es un tema reflexional a propósito de vinculación. Y pues se abre a su participación si gustan. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Francisco Javier Díaz, por su intervención. Continuamos con la misma dinámica de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene preguntas, ¿tiene su papelito? Ya están cansados, ya se quieren ir a comer. Bueno, es lo malo de ser el último. Aquí no se cumplió eso de que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Gracias. La primera, ¿cuál ha sido la experiencia de los museos virtuales en afectar los lazos con las audiencias que visitan los sitios en Internet? Hasta donde entiendo, el Internet es limitado, crea enlaces de conocimiento sobre todo, es un poco individualista porque es yo y la máquina. Es necesario o conveniente para difundir, pero es difícil para conversar, no te contesta, no lo puedo compartir. Es un buen bocadillo para provocar, ¿sí? Como Cámara creo que es el que decía, el mejor momento del museo es cuando te seduce. Cada uno sabe qué significa ser seducido, ¿verdad? Bueno, eso es lo que debería suceder diario. En el Internet no siempre sucede eso. Invita, suscita, es provocador, bienvenido, pero puede ser que el lazo sea, si no va al segundo, va a quedarse ahí. Gracias. No recuerdo ahorita el nombre de esta socióloga, hizo un estudio sobre las redes sociales y en otro estudio lo acabamos de comprobar, las redes sociales tienen una utilidad. En una colonia aquí cercana es muy fuerte los lazos sociales por las redes, pero es para protegerse. Ya robaron aquí, ya asaltaron allá, ya rompieron allá. Es muy eficiente, pero no crea el lazo social, no crea el tejido social. Lo virtual no lo crea. Comunica, está bien, pero nada más. Gracias. No, pues menos nos vamos a ir a comer. ¿Cómo lanzar sentimientos que vinculen al público con el museo? ¿Es necesario dejar de lado la contemplación? No, por supuesto que no. La contemplación, no. La pregunta es cómo provoco un afecto con cualquier tema, no importa. Eso es creatividad de ustedes. Cualquier tema puede ser traducido a los afectos. Aún la escena de injusticia que tenemos atrás, cómo lo
desdoblo para que quede como afecto. Es decir, como una historia de guerra, puedo traducirla en vale la pena trabajar o luchar o vivir aquí, aunque se hayan hecho pedazos, que es el tema de los museos cementerios, ¿no? Mira, ve como el hermano mató al hermano. Oye, pero ¿qué puedo aprender de eso? Lo que es capaz el ser humano, ¿no? La contemplación es necesaria. Yo no conozco un caso de contemplación conjunta, ¿sí? Que sea al mismo tiempo. Puede ser, es individual, pero puede ser en simultaneidad, pero creo que los místicos quizás solamente. Pero por supuesto es necesaria, sobre todo para el rostro que está aquí arriba, el espiritual, es más que necesaria y nos sana, por supuesto. La contemplación sería de los niveles más elevados de la percepción. Los más inmediatos son los que vemos, pero la contemplación es un nivel superior. Pero necesito que mis sentidos estén funcionando. Funciona tu vista, funciona tu oído, funciona tu tacto, funciona tu gusto. Es increíble que un chef pueda saborear y oler una cantidad de olores y sabores que el común de los mortales ya no. Sobre todo por los que toman café o fuman cigarro, se los anula. Seguramente con el tiempo no van a poder saborear o oler cosas. ¿Cuáles son los beneficios que un museo sea integrante del ICOM? Va a parecer comercial, pues, pero consulte la página, a la salida lo vemos. Básicamente es intercambio, es aprender de otros. No es no es negocio, es más ocio. Es larga, un poco de paciencia. Sostenibilidad de museos con aliados naturales, que son las bibliotecas y archivos, es una visión y propuesta de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, por supuesto, sede de La Haya. ¿Tiene alguna relación también con la UNESCO? Sí, por supuesto, el ICOM pertenece al UNESCO, está vinculado. Y la relación puede ser formal, pero son más valiosas las informales. Y hacer redes con lo no visto es bienvenido. ¿Qué piensa de las relaciones de las tres? Gracias. ¿Qué piensa sobre estas relaciones de las tres instituciones? Tiene aspectos comunes, son defensores del patrimonio, por supuesto. La relación creo que es más importante la temática que cada uno de ustedes tenga, sea temporal o sea permanente. Y por oficio sí están vinculadas o son vinculables. El problema de las bibliotecas no es distinto al de los museos. Hay bibliotecas que se cierran porque la gente ya no lee, o lee menos, o lee y no entiende. Somos más analfabetas con todas las computadoras. ¿Alguna reflexión sobre los museos itinerantes o colecciones itinerantes? ¿Cómo se puede formar parte del ICOM? Pues ahí tiene su folleto o a la salida, como dicen, nos vemos, pero no para pelear. Los itinerantes tienen una altísima importancia. Muchos museos se han dado cuenta de que su público ya no regresa. Va una vez y ya para qué voy, ya lo conozco. Y como dice el dicho, si el público no viene, hay que ir al público. Hay exposiciones itinerantes que han resultado muy benéficas. Hay gente que no se atreve, a propósito de derechos y deberes del ciudadano, no se atreve a ir a un museo porque cree que no tiene derecho. ¿Lo pueden creer? El caso más extremo fue en un estudio en el pueblo de Tulum, no las ruinas en el pueblo, donde ustedes pueden creer que un niño de primaria, teniendo el mar a 1 kilómetro, no conoce el mar. ¿Pueden creer eso? ¿Por qué? Porque él cree que no tiene derecho. Entonces, al acercarles los museos, ven que sí tienen derecho, igual que cualquier otro ciudadano. No estamos haciendo ciudadanía.
Ojalá algún día cultura se separe de educación, porque nuestro modelo de educación tan cuadriculado no le está haciendo mucho bien a la cultura. Este caso de Tulum es una evidencia de esto. En otros casos, recuerdo un caso, no sé si todavía funciona, en León pusieron sedes satelitales del Explora. Es decir, ahí te la dejo, más chiquitas, relacionadas con bibliotecas, parte y tareas. O sea, de que funciona, funciona, son sedes, sucursales. Oye, pues si el Oxxo tiene tantas, ¿por qué el museo no? ¿Puede el ICOM intervenir a solicitud expresa cuando el INAH no atiende una queja y el patrimonio está sufriendo un riesgo grave? Sí, sí puede intervenir solo como no tiene autoridad jurídica, pero sí tiene autoridad moral. Puede hacer un pronunciamiento y a veces la prensa ayuda más que el conferencista. Bueno, muchas gracias. Nuevamente gracias, arquitecto Francisco Javier Díaz, por su intervención. Tenemos un receso para comida y volvemos a las 4 de la tarde. Hay recorridos por las exposiciones del museo. Tiene que haber un preregistro primero allí en la mesa. Y a las 4:30 está la conferencia Estrategias de Educación Ciudadana con el maestro Carlos Ruiz Florencia.